3 de octubre del año 1899, en los Estados Unidos, se acuerda dentro del laudo arbitral de París otorgarle el territorio del Esequibo a la que para entonces era Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en protección de la que hoy es la República Cooperativa de Guyana, en su momento colonia británica. En este laudo arbitral participó los Estados Unidos en defensa de Venezuela, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el lado de Guyana para defender sus propios intereses, y en el centro estaba Rusia. Se acordó 67 años después, en el año 1966, que ese laudo quedaba írrito, ya que en el Acuerdo de Ginebra se sentaron las bases para lograr una negociación, para poder establecer un acuerdo dentro del Esequibo. Según nuestra Constitución y según nuestra historia, el territorio de Esequibo pertenece a Venezuela desde la Capitanía General de la República. Recordemos que los decretos papales no tenían discusión, no había capacidad de apelación a los decretos papales y se había establecido que el territorio del Esequibo era venezolano desde la época de la colonia, porque era de los españoles, luego pasó a manos de los holandeses y luego a manos de los ingleses. Es importante para nosotros acá en Brújula Internacional tocar este tema, porque cuando desde el año 1899 se hace el laudo arbitral de París, luego en el año 66 se firma el Acuerdo de Ginebra, y hoy, en el 2016, tantos años después, 50 años después del Acuerdo de Ginebra, seguimos discutiendo el Esequibo y seguimos apelando a que el Esequibo es venezolano. Por eso conversamos con Petar Hergetic. Él es el miembro de las organizaciones que prestan servicio, que ayudan y que sobre todo defienden el Esequibo venezolano. Y cuando digo que prestan servicio es porque ellos asisten eventualmente al territorio Esequibo, asisten a la gente, trabajan conjuntamente con las personas que viven en el Esequibo y han hecho un trabajo social importante dentro del territorio venezolano. Petar, volémonos la historia. Hoy, ¿qué ha pasado? El presidente Granger de la República Cooperativa de Guyana habló en la Organización de Naciones Unidas y sus declaraciones fueron contundentes. ¿Cuál es la posición de Venezuela? Exactamente, las declaraciones del presidente Granger fueron 16 minutos, de los cuales dedicó 5 a catalogar la postura venezolana del Esequibo como un crimen de lesa humanidad y como verborrea nacionalista. Yo quisiera definir al señor presidente Granger lo que es un crimen de lesa humanidad y lo que es verborrea nacionalista. Verborrea nacionalista es pasar los otros 11 minutos hablando de que son un país ecológico, un país verde, por reducir 3, 4 moles de dióxido de carbono, cuando en realidad entrega nuestro territorio Esequibo a empresas mineras multinacionales. Y dedicar todo el discurso a jactarse de ser una nación ecologista, cuando en realidad lo que está es propiciando un ecocidio, eso es verborrea. Y crimen de lesa humanidad, señor presidente, es aquello que hizo su ejército, el ejército que usted lo hizo general, hacia nuestros venezolanos compatriotas en la rebelión del Rupununi en 1969. ¿Cuántos venezolanos murieron en la rebelión del Rupununi? Unos 2000 murieron, Jalín, fueron torturados, también vilmente torturados, entre ellos había menores de edad. Hay fotos de eso, ¿no? Imágenes. Tenemos recopilaciones al respecto, inclusive tenemos algunos videos, y es lamentable y altamente reprochable que también del lado de la presidencia de Venezuela, entiéndase Rafael Caldera, no haya habido una respuesta contundente hacia ese incidente. ¿Okay? Pero entonces, volviendo a la postura actual de Guyana, eso es lo que es un crimen de lesa humanidad y lo que es verborrea. Por el otro lado, nosotros ahorita en este momento estamos insistiendo, ¿verdad?, que al esequibano se le den sus documentos por nacimiento, no por naturalización. Hemos logrado ya obtener varios pasaportes donde aparece nacido en el Esequibo, Venezuela, pero queremos que eso se multiplique, se masifique. Y aquellos esequibanos que actualmente, por medio de DirecTV, nos están viendo en el canal 724, ya que esa es la nomenclatura en el Esequibo, así como en el resto de Venezuela 110, nos están viendo en este momento en distintos pueblos, sepan que ustedes tienen todo el derecho de reclamar la nacionalidad venezolana porque son venezolanos por nacimiento. Pero no podemos responsabilizar solamente al esequibano ni solamente al gobierno de Guyana sobre la situación del Esequibo y la discusión sobre el Esequibo. Aquí hay un tema social. ¿Cómo se le llama al esequibano en el estado Bolívar, que es el estado que está más repleto de esequibanos? Lamentándolo mucho, en distintas oportunidades hemos visto que en Puerto Ordaz al esequibano le dicen Guya, le hablan en inglés. Hemos visto que los mismos pemones de la Gran Sabana tratan a los esequibanos, a los pemones del Esequibo, su misma tribu,
se burlan de que no saben hablar español, entre otras cosas. Y eso es algo verdaderamente lamentable. En lugar de enseñarles a hablar español, como en algún momento los mismos pemones aprendieron a hablar español. Por el otro lado, a veces a los esequibanos se les pide documentos, se les trata de extranjeros cuando en realidad no lo son. Nosotros queremos revertir todas esas acciones, siempre por supuesto por el camino didáctico, nunca reprochando, sino más bien enseñando con mucha paciencia, mucho esfuerzo y mucha dedicación los venezolanos que son los esequibanos. Tú que has visitado el territorio del Esequibo, por supuesto existe una realidad distinta a la que vive todo el país, ¿bien? Pero sobre todo puedes hacer una evaluación social. ¿Qué pasa con los esequibanos? Si le preguntas a un esequibano hoy, ¿quieres ser venezolano, quieres ser guyanés? ¿Qué te responde? Mira, hoy en día los esequibanos siguen queriendo ser venezolanos, quizás con un ímpetu o con una intención menos fuerte que hace 3, 4 años atrás, pero la mayoría quieren ser venezolanos. De hecho, en este momento hay gente que nos está sintonizando desde Ana Regina, desde Leten, desde Madia, desde Bártica, desde Morajuana, Marabuma, Caridad, Isla de Guaquenán, Isla de Leguán, Santa Rosa, Santa Cruz. Todos son pueblos del Esequibo, desde Terimbán también, nos están sintonizando por el 724 y es algo que nos sintonizan porque se consideran venezolanos y quieren saber qué será de sus vidas, quieren saber las ventajas que sería unirse a este país. Bien, Petar, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar contigo acá en Brújula Internacional, porque el tema del Esequibo, pues en definitiva ha sido un tema de discusión acá en nuestro programa, ha sido un tema de discusión en Venezuela y sobre todo porque en los últimos días en los organismos internacionales, sobre todo en los últimos meses, inclusive en la discusión de los no alineados, fue un tema que salió a relucir por parte de la embajadora de Guyana en Venezuela, que hizo críticas duras al gobierno nacional y su posición respecto al Esequibo, aunque para las organizaciones no gubernamentales como a la que pertenece Petar Hergetic, dicen que el gobierno le ha faltado ímpetu y le ha faltado un poco de mano dura en la discusión y en apelar por el Esequibo. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que acá en Globovisión nos vemos todos.